Entonces, lo importante que debemos saber primero es la vascularización del mango rotador. Viene principalmente dada por la cara bursal. La cara articular es una cara desvitalizada, o sea, sin ningún tipo de irrigación, la cual tiene una poca capacidad de sanar, ¿no? Con respecto a la huella del manguito, es importante el tener, en el 2006 hay unas disecciones muy bonitas del señor Alan Curtis, donde él nos describe las dimensiones de 12 milímetros de lateral a medial y de 25 milímetros anterior a posterior. Sin embargo, para el 2008, Hirosugaya y Mochizuki modifican esta huella y nos hablan que la extensión del supraespinoso llega hasta la tuberosidad menor y es de menor tamaño, disminuyendo la mitad del tamaño previamente establecido en las disecciones de Mochizuki. Entonces, ahora el área del supraespinoso es mucho más pequeña en teoría. ¿Okay? Importante conocer lo que es la parte artroscópica, o la anatomía artroscópica del mango rotador, donde nos vamos a conseguir pues, las estructuras, la zona desnuda, la glenoides, el labrum, el ligamento lumbral medio, toda la parte que vemos aquí en el intervalo rotador. Hay que tener en cuenta también esta estructura que se llama el cable de Burkhardt o el cable del manguito rotador, que no es una estructura más que va desde el bíceps hasta el margen inferior del infraespinoso, y la media luna, que es una estructura que se va desde el troquíter y es la zona más débil y la que más comúnmente pues, encontramos lesionada en las lesiones parciales de mango rotador. Entonces, para empezar a hacer un diagnóstico de una lesión parcial de mango rotador, lo importante primero es la anamnesis. Preguntar cuáles son las características del dolor del paciente, desde cuándo lo tiene, si es de localización, dónde está localizado, si es dolor nocturno, fue traumático, atraumático, qué tanto es tu limitación funcional, tienes algún tipo de atrofia muscular, qué ocupación y el paciente de deporte. Todo esto también, aparte de ayudarnos al diagnóstico, nos va a ayudar a una toma de decisiones en el futuro para saber qué vamos a hacer con el paciente. Para esto también debemos realizar evaluaciones físicas y todo comienza por pruebas de movilidad pasiva y activa, en este caso flexión anterior, rotación interna y rotación externa y rotación interna. Esto es lo primero que uno ve. Después de esto uno se enfoca en pruebas que serían las pruebas provocativas. Estas son las que yo normalmente utilizo: Prevenir, Hawkins, Jog, Fulcan Test, el punto doloroso de Cotman y el arco doloroso. También tenemos pruebas de fuerza para ver qué tan limitado está el paciente. Nuevamente aparece el Fulcan Test, rotación externa, el drop sign, lift off y el belly press. Todo esto nos va a orientar más o menos a si tenemos o no estamos en la presencia de un manguito rotor parcial. Debemos descartar también lesiones SLAP y bíceps, porque estas tienden a confundir muchas veces con una lesión parcial del manguito rotador y en realidad estamos en presencia de una lesión de inestabilidad o de la porción larga del bíceps. Los tips semiológicos rápidamente. Normalmente los manguitos o las lesiones parciales de mango rotador son sensibles a la palpación en la zona tendinosa donde está roto, o sea, un punto doloroso exquisito. Hay más que todo debilidad para levantar el brazo y no impotencia. Hay que descartar las etapas tempranas de la capsulitis adhesiva, porque también puede confundir muchísimo con lesiones parciales de mango rotador. Y en los lanzadores hay que evaluar la rotación, porque ellos tienden a hacer contracturas a nivel de la cápsula posterior y también puede llegar a confundir, todo lo que llamamos el TIR. Con respecto a la parte imagenológica, pues nos vamos a apoyar desde RX, ecografías, artrotac y resonancia magnética. Lo primero que haríamos es una rayos X AP bilateral para evaluar también el tipo de acromio que tiene el paciente, descartar algún tipo de pinzamiento. Las rayos X tienen signos directos y tienen signos indirectos y nos pueden orientar. Fíjense, aquí por ejemplo hay algo demasiado evidente: la elevación de la cabeza, la presencia de una tendinitis calcificante, pero no todo es eso. Hay que realizar también cierto tipo de medidas radiológicas para descartar, por ejemplo, el ángulo crítico del hombro. Cuando está elevado, nos vamos a encontrar que es más propenso a un valor predictivo hacia las lesiones articulares. Y también tenemos el ángulo de la tuberosidad mayor, que nos habla, en cuando él aumenta, de que estamos más propensos a lesiones a nivel de la cara pulsada. El ultrasonido, una herramienta bastante útil, pero casi siempre es dependiente de quien lo maneja y en base a la experiencia que la persona que lo está usando tenga. Lo podemos utilizar también para herramientas de infiltración y muchas cosas, pero en verdad el gol estándar está en la resonancia magnética. Esto es lo que nos va a orientar y mediante esto es que vamos a poder verdaderamente
establecer un buen diagnóstico certero. Fíjense acá, se puede ver claramente las estructuras, bíceps, subescapular, labrum, todas estructuras. Y hay lesiones que también son muy evidentes, como acá, que se puede ver completamente luxado del bíceps, una rotura de subescapular, tenemos una lesión SLAM. Estas son lesiones evidentes que nos pueden mostrar una resonancia magnética común. Sin embargo, aquí tenemos la presencia, aquí hay una lesión parcial de manguito rotador que no se ve. Aquí hay una que sí se ve de cara dorsal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos lesiones que no podemos ver, vamos a acudir a la artroresonancia con contrastes directos. En este caso, pues aquí pueden ver una resonancia con contraste directo y nos muestra directamente dónde está la lesión la lesión parcial del mango rotador, pero a veces ni siquiera esta artroresonancia nos puede decir si hay o no una lesión parcial del mango rotador, para lo que podemos acudir ahora a lo que se llama la proyección de Adam. Adam no es más que abducción y rotación externa, o sea, el paciente entra en esta posición al resonador magnético y con su contraste inyectado, y como pueden ver ahí se ve bastante clara la lesión, donde apunta ahí la flecha. Podemos discernir claramente si estamos en presencia o no de una lesión parcial. Entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? Pues tenemos una parte anatómica que es el lado articular, que la vamos a llamar PASTA, que eso no significa que es más Partial Articular Supraespinatus Tendon Avulsion. Tenemos las del lado dorsal o de la bolsa, y tenemos las intersticiales, que son parciales intratendinosas, que las llamamos PAIN. ¿Okay? Tenemos varios sistemas de clasificación, entre ellos el de Lisandro, que es un sistema alfanumérico bastante complejo, verdaderamente no lo uso. Tenemos la clasificación de Snyder también, un poco más sencilla, se parece más a la Elman, que una de mis preferidas, se la voy a mostrar más adelante. Tenemos también la clasificación de Haber-Meier, pero esta es basada principalmente en cortes coronales y sagittales, también un sistema alfanumérico, y nos ayuda también a topográficamente describir bien cómo es la lesión. Esto es un nivel de resonancia magnética, ¿no? Tenemos la de Elman, que bueno, como les digo, esta es mi preferida, es sencilla, tipo A, B y C, también alfanumérica, nos habla de grado 1, 2 y 3, y esto es dependiente del grado, el porcentaje de rotura que tenga el manguito rotador. Menos de 3 milímetros es 25%, de 3 a 6, 25 a 50, y más de 6, 50%. De esta forma, uno se hace una idea de cómo está el manguito, y nos ayuda también mucho a la toma de decisión. Entonces, tenemos posibilidades para, lo primero que vamos a hacer es un tratamiento conservador. Aquí les traigo un poco de información traído del programa de la Universidad de Calgary. Ellos tienen un programa de rehabilitación, y dentro de eso ellos han conseguido estos números. Estos números simplemente nos dicen que cuando la lesión del mango rotador es menor al 50%, solamente el 14% de estos pacientes que van a rehabilitación progresan a una lesión completa o aumenta de tamaño. Si la lesión es más grande del 50%, normalmente progresa en un 55%, o sea, se eleva bastante la probabilidad de que pueda ocurrir una rotura total del mango rotador. Entonces ellos nos dejan esta enseñanza y nos dicen, cuando tengan un hombro traumático en una mano dominante, en mayor del 50% se opera. Una lesión atraumática no dominante menor del 50%, pues vamos a hacer un tratamiento conservador no operativo. Entonces sabíamos, ya como dijimos, el tratamiento, básicamente el rehabilitador consta de medios físicos, AINES y cambios en los hábitos deportivos y fortalecimientos musculares. Pero ¿cuándo, hasta cuándo vamos a rehabilitar al paciente? ¿Cuándo vamos a decidir que vamos a cambiar a un tratamiento quirúrgico? Bueno, la literatura también es muy vaga al respecto, pero sí nos hablan de 3 a 12 meses. Particularmente yo utilizo 3 meses. Si el paciente no ha mejorado en 3 meses o inclusive va para atrás, esto es un paciente que es de 100% manejo quirúrgico para el criterio. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas que contamos para tratar las lesiones parciales de mango rotador? Tenemos desbridamiento con radiofrecuencia o mecánica, la sutura side to side, reparaciones transtendón o bursales in situ, esto es sin completar la lesión, y completar la lesión parcial o reparar con anclajes, y una simple acromioplastia. Entonces aquí les traigo esto que se llama la regla del 50%. Esto es una regla que se aplica en todos los ámbitos de la traumatología. Esto es un artículo de 1039 artículos que reunieron, y llegaron a la conclusión de que cuando una lesión tendinosa o ligamentaria es mayor al 50%, pues es mejor operarlo y reparar ese tendón.
Un poquitico un paseo rápido por la historia. Desde Fukuda en 1994 nos habla de tratamiento conservador. El 53% de las personas que fueron tratadas conservadoramente aumentó el tamaño de la lesión y el 28% progresó un desgarro completo. Yamanaki y Matsumoto también realizan un control a 61 pacientes y un intervalo de 412 días entre la primera y la segunda de tratamiento conservador, y consiguen que el 33% de los pacientes aumentan el tamaño del desgarro y el 18% pasan a un desgarro total. Masoka nos realiza un estudio biomecánico en cadáveres donde demuestra que lesionando la parte intraarticular, o sea, la parte que es la zona pasta, la tensión sobre las caras bursales, o sea, el otro lado del mango rotador, aumenta del 50 al 75% la tensión, lo cual quiere decir que es muy importante esta cara articular para la resistencia del mango como tal. Sin embargo, Maman en 2009 también realiza una serie de revisión a nivel de resonancia magnética, y él nos muestra que básicamente nada más el 8% de sus pacientes son los que progresaron a una rotura total, aumentaron de tamaño, y para él, bueno, el tratamiento conservador sigue siendo una muy buena elección. Sin embargo, bueno, también tenemos desbrido o de agua cromoplástica. ¿Qué voy a hacer? Entonces, bueno, en 1985 y 98, Andrews y Buford realizan unos estudios donde solamente debridaban sin realizar la cromoplastia, y ellos obtuvieron de aproximadamente 85-89% de satisfacción de los pacientes. Posteriormente, Weber, en el 99, realizó un estudio similar comparativo debridando solamente o realizando acromioplastia, y él reporta resultados muy superiores a lo que solamente debridamiento realizando la acromioplastia del paciente. Cartus para el 2006 nos habla de los pacientes que fueron operados a los 8 años a los que le hizo acromioplastia y le realizó debridamiento. El 35% de sus pacientes sufrieron un desgarro completo del mango rotador, llevando a cabo esta forma de tratarlo, ¿no? Sin embargo, bueno, el tiempo va pasando y van generándose criterios. Entonces, Liam en el 2008 nos habla de que las lesiones menores de 6 milímetros pueden ser tratadas con desbridamiento y acromioplastia, ya que él reporta solamente 6.5% de sus pacientes que hayan progresado a un desgarro completo. Entre el 2012 y el 2015 tenemos a Shin y al doctor Castaña, que nos hacen unos estudios comparativos, ya que están hablando de reparaciones in situ o tras tendón versus completar la lesión y fijarla. Ellos coinciden en que es básicamente lo mismo, los resultados son muy similares entre completar y realizar una reparación in situ a nivel transtendón. Sin embargo, el transtendón siempre está por debajo en el nivel de satisfacción hasta que alcanzan los 6 meses. Al alcanzar los 6 meses de rehabilitación se equiparan los resultados y se hacen completamente iguales. Entonces, desde 1949 hasta el 2017, pasando por Ito y Riosa, todo esto nos han dejado una enseñanza que básicamente es el tratamiento conservador se deja para pacientes con baja demanda, pacientes mayores y lesiones pastas menores del 50%. Y la cirugía la vamos a reservar para lesiones traumáticas de alta demanda y pacientes jóvenes, en lo que estamos hablando de pasta, ¿no? Sin embargo, bueno, yo me guío por este cuadro del doctor Angelo, uno de los que más me gusta en realidad. Nos habla que en menos de 4 milímetros él te habla de regulariza. Entre 4 y 7 milímetros en pacientes sedentarios vamos a regularizar, pero en pacientes activos vamos a realizar reparaciones transtendinosas. Mayores de 7 milímetros, esto hablando de la superficie articular o la pasta, realizamos una rotura completa y reparamos o completamos. En las roturas parciales de la bolsa, menores de 4 milímetros, vamos a regularizar y hacer una acromioplastia. Entre 4 y 7, reparación in situ. In situ quiere decir sin completar la lesión. Bajamos el manguito y lo colocamos en su sitio y conservamos el resto de la fibra. Y mayor a 7 milímetros, sí, completamos la lesión y procedemos a una reparación como tal. En cuanto a las lesiones en la cara bursal, pues entonces sí se recomienda que cuando es mayor al 50% las completemos y las manejemos como una lesión total. Les traigo aquí un dato importante para que sepan sobre la reparación y las características biomecánicas. Kunz y Barber en el 2006 realizaron un estudio mecánico a nivel cadavérico donde compararon anclas triple cargadas versus reparaciones doble fila, encontrando la misma resistencia biomecánica. O sea, puede ser que haces lo mismo exactamente entre una doble fila usando un ancla de triple sutura.
Tenemos también la opción de realizar lo que llamamos edredón carmesí o el velvet duvet, que lo descubre o lo describe por primera vez Schneider en el 2009. Básicamente, él lo que hizo fue tener un paciente con un manguito rotador bastante difícil de reparar, y lo que hizo fue llevar el manguito y medializó la huella del mismo, y realizó una serie de microperforaciones a nivel de lo que era la huella original del mango rotador. El paciente persiste con dolor, y él le realiza, a los 2 meses, le realiza una resonancia magnética, y para su sorpresa, pueden ver la segunda imagen de la resonancia magnética, como ahora hay mango rotador, y antes no había. Entonces, empieza a sospechar que esto tiene algún tipo de beneficio regenerativo para lo que es el tendón. Posteriormente, este paciente que persiste con dolor, o por lo menos es la excusa que él nos da para hacer el second look y tomar la biopsia, él se mete y hace una tenotomía del bíceps y toma biopsia del mango rotador. Para su sorpresa, el tejido es verdaderamente tejido tendón. Entonces, esto es una gran herramienta para reparar manguitos. Cuando tengamos dificultad, podemos hacer una aumentación de esta forma. No solamente Schneider, después Milano y Kida en el 2012 y 2013 respectivamente muestran series con resultados muy similares a los de Schneider. Con respecto a los biológicos, bueno, ya se habló, hay poca evidencia, hay que seguir estudiando y avanzando más en cuanto a esto. Ya hablé de lesiones parciales bursales, ya hablé de lesiones parciales articulares, pero faltan las roturas intratendinosas. Entonces, para el 2019, Kim, que son las lesiones PAINT, que muchas veces no se ven ni en la cara bursal ni en la cara articular, él la agarra y las ubica. Ya más adelante nos va a explicar cómo se ubican este tipo de lesiones a nivel artroscópico. Tiene 10 pacientes a los cuales les hace su desviamiento y los repara mediante estas 2 técnicas, o sea, son 30 en total. Y 16 de esos pacientes los completa y los trata también como una lesión total. Para su conclusión, solamente el 10.7% de estos 30 pacientes progresaron a una re-rotura. ¿Qué quiere decir? Que tanto completar el paciente o dejarlo in situ es una excelente opción, ya que tiene un 90% de éxito. Park en el 2015 pues nos habla de 33 pacientes, y aquí es cómo hacemos nosotros para identificar una lesión intratendinosa. Pues hacemos lo que se llama el bubble sign o el signo de la burbuja. Eso no es más que agarrar una inyectadora, palpar con el palpador hasta que consigamos un área que creemos que es de reblandecimiento y donde está ubicada la lesión parcial intratendinosa, e inyectamos solución fisiológica en esa zona. Eso, si se infla a manera de un globito, pues estamos en presencia de la lesión intratendinosa parcial, para lo cual él realizó suture bridge y acromoplastia, obteniendo excelentes resultados en 30 de estos pacientes. Y él nos habla de que alrededor del 4.7% de los pacientes que realizamos artroscopia son los que van a presentar una lesión intratendinosa, o sea, son pocos. Rossi también ahora nos habla de reparaciones in situ, tanto de la cara bursal como de la cara articular, sin completar la lesión, obteniendo 80% de muy buenos resultados, y la mayoría de sus pacientes todos retornan al nivel deportivo previo. Nuevamente Xiao en el 2015, 59 pacientes, 30 de ellos tratados con un single row, 29 de ellos tratados con suture bridge, sin completar la lesión. Eran grado 2 y grado 3 Elman, consiguiendo que la mayoría de sus pacientes todos sanaron a la perfección, y los controles de resonancia magnética encontraron 83% de los tendones completamente sanos mediante esta técnica. Importante, pues ya hablamos de técnicas quirúrgicas, pero ¿qué pasa? Aparecen también ahora los parches de colágeno. Los parches de colágeno, como el Regeneten, que está ahorita en auge en lo que es Europa y España, pues básicamente consta de un parche que vas a colocar sobre la lesión, ya la repares o no. Inicialmente ellos no la reparan y realizan posterior a esto controles histológicos, y descubren que sí, que se está formando un tendón a partir de este parche, ya que se asimila y se convierte en parte del tendón. En el 2019 hay un seguimiento de 5 años en 11 pacientes a los cuales les realizaron estas aumentaciones con parches a nivel de la cara bursal sin reparar, o sea, solo colocan el parche, y si pueden ver abajo la resonancia magnética, en la primera se ve la lesión inicial. Esto es un control a los 2 años y el otro es un control a los 5 años, solamente colocando el parche, lo cual quiere decir que se regeneró a nivel imaginológico
pues hay un tendón nuevo gracias a este parche. Hay que tener cuidado, esto es algo que lo traigo acá, tengan cuidado porque cuando tenemos pacientes que son lanzadores y tienen una lesión pasta, la mayoría de estas lesiones son lesiones tipo adaptativas. Si las reparamos, sobre todo transtendón, que es la que más incomoda, le vamos a quitar de 10 a 15 millas de picheo y vamos a acabar con la carrera del paciente. Aquí lo que hay que hacer es reparar lesiones asociadas, que podrían ser una inestabilidad, un slap, un GIR, que no es más que el glenoid internal rotation deficiency o un problema de rotación interna por una contractura a nivel de la cápsula posterior. Esto es mejor, entonces en estos pacientes es mejor corregir la patología asociada y hacer un programa de rehabilitación para poder recuperar. Aquí les traigo un caso de nosotros, pues esto es un paciente con una lesión parcial pasta a nivel intraarticular, para lo que primero vamos a desbridar, limpiamos toda la zona, evaluamos el tamaño de la lesión y sí, evidentemente es una lesión de más del 50%. También preparamos el lado bursal y procedemos a iniciar a nivel transtendón. Aquí tenemos que tener una cánula a nivel intraarticular y una cánula a nivel subacromial para poder trabajar en esta forma. Iniciamos, colocamos el ancla a nivel transtendón, recuperamos todas las suturas, pasamos una aguja para hacer el shuttle, que es la recuperación de la misma, se amarra, la regresamos, verificamos nuevamente si el mango está reduciendo, continuamos con el mismo proceso que es pasar y recuperando sutura por sutura y recuperándolo hasta lo que es la parte de la cara bursal. Este es el look interno a nivel intraarticular, este es el look que se ve a nivel de la cara bursal. Y una vez que reparamos esto, pues lo anudamos. Este es el look de la reparación a nivel de la cara bursal y este es el look de la reparación que habían visto anteriormente a nivel de la cara articular. Entonces, para concluir, seguidos en el diagnóstico, podemos realizar las resonancias con contraste directo en proyección de Haber, como le había dicho. Desbridemos las lesiones menores del 50%, reparen las lesiones mayores del 50%, y de acuerdo a las características de las mismas van a decidir la estrategia a seguir, si van a reparar o completando la lesión o manteniendo el tendón sano y haciendo una reparación in situ. Hay que tener cuidado con los lanzadores, como les dije, y las lesiones pasta. El edredón carmesí para mí es una excelente opción, lo practicamos en todos nuestros pacientes. Reparar pacientes con transtendón solo si no son atletas overhead, o sea, por arriba de la cabeza, lanzadores, tenistas, cualquier tipo de deportista que use el brazo por arriba de la cabeza. Y los parches biológicos verdaderamente podrían cambiar el futuro y el manejo de las lesiones parciales del lado bursal. Muchas gracias.